La iglesia debe comprender que la salvación y la conversión no es un acto único. Esto le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque en muchas ocasiones pensamos que ser salvados y ser convertidos es un acontecimiento que sucede una vez, como una experiencia única. Yo ya fui salvado, yo ya me convertí, pero la salvación es parte de todo este proceso santificador. A esta enseñanza le colocamos por nombre Un alma entendida, parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque el domingo pasado estuvimos enseñando, ministrando o edificando sobre un alma entendida, parte 1. Y pues algo que yo creo que para nosotros debe ser un llamado de atención como iglesia es darnos cuenta que nuestras almas deben ser llevadas en un proceso pleno y perfecto en donde deben ser completadas en Cristo. Es decir, la tarea de la iglesia es que el alma sea llenada de Dios por medio de Jesucristo. Y creo yo que por mucho tiempo de pronto esa ha sido una de las deficiencias de la iglesia, porque la iglesia ha nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu. Es decir, tenemos un espíritu recreado. Digan conmigo, tenemos un espíritu recreado. Esto ya no lo vayan a decir. Pero lo que no hemos comprendido es que el alma no nace de nuevo. Entonces, cuando nosotros nacemos por medio de la vida del Espíritu y no comprendemos esto, entonces de alguna manera tenemos como un divorcio entre la nueva vida y la expresión de esa vida a través del alma. Entonces, en alguna medida, nosotros no logramos comprender y ver que el alma sigue siendo aquella misma alma que tenemos desde que somos niños. Entonces, por lo general, nosotros seguimos practicando y teniendo una serie de conductas del carácter a través del alma que siguen exactamente igual como aquellas conductas aprendidas desde que somos niños. Por ejemplo, hemos nacido de nuevo, llegamos a la iglesia del Señor, pero de pronto de niños aprendimos que cuando algo no nos parecía, tomábamos una mala decisión. Entonces llegamos al Señor, somos un espíritu recreado, pero aplicamos la misma conducta a través de esa alma que necesita experimentar y ser llenada de la vida en Cristo, y simple y sencillamente volvemos a la expresión de lo que siempre hemos tenido. Y entonces ahí surgen ciertas dudas de cómo es posible que sea una nueva criatura, pero con experiencias viejas de vida, con experiencias caídas de vida. Entonces, para nosotros como iglesia este es un desafío, porque si logramos comprender esta realidad en la vida del Espíritu, entonces vamos a darnos cuenta que hay una tarea de renovación por medio de la vida del Espíritu en el alma de la iglesia. Y entonces entendemos que sí, Dios nos renueva por su amor, por su tierno amor, por su gracia, por medio de su Espíritu Santo, pero ahora la iglesia tiene la tarea de renovarse obedientemente a la voz de Dios, trayendo la vida del Espíritu al alma, de tal manera que entonces la iglesia pueda ser una expresión de ese mundo invisible y eterno de Dios en el que hemos sido recreados o hemos nacido de nuevo. Entonces, ahí es donde surge el llamado de la iglesia a comprender que la tarea consiste en llenar al alma de la vida de Dios a través de Jesucristo, para que entonces se haga visible el carácter eterno de Dios a través de su iglesia. Y aquí es donde entra también esta parte donde es importante dimensionar y comprender que somos seres gilemórficos, es decir, que tenemos materia y tenemos forma.
Pero cuando entendemos que tenemos forma, esta forma es vista desde un aspecto interno, es decir, no es la forma externa. Por eso dice la Escritura que Dios nos hizo de acuerdo a su forma. Cuando nosotros no comprendemos esto, lo que sucede es que pensamos que la forma de Dios consiste en tener un aspecto físico similar al de Dios, pero en realidad la Escritura habla desde la forma interior de su iglesia. Entonces, ahí de alguna manera vamos comprendiendo que esa forma de la vida de Dios es necesario y es necesaria que sea plantada en nuestros corazones de tal manera que Dios pueda usar su iglesia para hacerse visible en este mundo. Pero para esto yo quisiera que pudiéramos ir a la carta a los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que inicia diciendo así: y el mismo Dios de paz os santifique a medias, parcialmente. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí hay elementos súper importantes en la Escritura, porque aquí la Escritura, por medio del apóstol Pablo, nos está haciendo saber la necesidad de la iglesia de experimentar todo el proceso santificador por Dios en todo nuestro ser, y que sea por completo. Es decir, la obra de Dios no es a medias. Por ejemplo, si yo entiendo la gracia de Dios, pero yo la desconecto de la salvación y del arrepentimiento, que es todo un proceso de renovación del propósito, es probable que entonces de alguna manera quede una parte de la obra inconclusa en el corazón de su iglesia, porque entendemos cada cosa de manera independiente y no vinculada dentro de todo un proceso que santifica la iglesia. Es decir, nosotros somos santificados por el Señor. Cuando nosotros recibimos la vida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo por naturaleza es ¿qué? Santo. Entonces, al ser el Espíritu Santo santo y estar derramado en su iglesia, inevitablemente produce de su santidad. Esa santidad per se, por sí misma, es perfecta. Es decir, la vida del Espíritu, veámosla de esta manera, es plantada en su iglesia y esa vida es perfecta. Pero ahora bien, esa vida necesita ser desarrollada en la vida de todo nuestro ser. Y el desarrollo de toda esa vida en nuestro ser nos lleva en un proceso santificador permanente de la vida en Cristo Jesús. Y entonces esto va sucediendo en toda nuestra alma y en todo nuestro ser, para que entonces podamos tener una expresión visible de esa vida santificada que su iglesia ha recibido. Entonces dice aquí, el mismo Dios de paz os santifique por completo. No solo necesitamos ser nacidos de nuevo, sino ahora la nueva vida necesita desarrollarse por completo, llenar la vida del alma de manera entera y perfecta. Y entonces dice acá, y sea guardado. Esta palabra guardado tiene una connotación militar. ¿Y por qué tiene una connotación militar? Porque lo que el escritor estaba diciendo es que cuando esto suceda, entonces será guardado, sea guardada, y habla de un estado presente pero también futuro. Y hacía referencia a la acción militar de protección sobre algo. Recordemos que en aquel tiempo pues guardaban algunos imperios, algunos reinos, algunos castillos, y lo hacían defendiendo su posición. Entonces, cuando la escritura está hablando de que seamos santificados por completo, es porque la nueva vida del Espíritu, al ser desarrollada, ejerce un papel militar sobre nuestras almas. De tal manera que entonces nuestras almas son protegidas de todas aquellas expresiones caídas que no han nacido de nuevo, pero por obra del Espíritu empiezan a ser ¿qué?
guardadas, protegidas, defendidas, resguardadas. De ahí que todo el proceso santificador no es un evento en sí, y es aquí donde también la iglesia debe comprender que la salvación y la conversión no es un acto único. Esto le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque en muchas ocasiones pensamos que ser salvados y ser convertidos es un acontecimiento que sucede una vez, como una experiencia única. Yo ya fui salvado, yo ya me convertí, pero la salvación es parte de todo este proceso santificador. Por medio de la obra del Espíritu, guarda, protege el alma, para que no terminemos teniendo toda una expresión caída de lo que nuestra alma siempre ha almacenado, pero que ahora necesita experimentar la vida, el amor, el poder, el dominio del Espíritu de Dios. Y entonces, cuando logramos poner en perspectiva esto, vamos a darnos cuenta también de que todo este proceso santificador de Dios es todo un proyecto eterno, que no tiene un tiempo de finalización de aquí a un mes, a 2 meses. Tanto que el apóstol Pablo en algún momento dijo: ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado todo, prosigo a la meta del supremo llamamiento, que a la final consiste en que sea formada la vida de Cristo Jesús en nuestra alma y en nuestro corazón. Por eso es que cuando nosotros no logramos visualizar esto, es que nos podemos llenar de nuestra propia opinión siendo criaturas nuevas. Y entonces terminamos humanizando la palabra y tratándola de adaptar a un alma que está caída, cuando la verdadera tarea es poner el alma a disposición de la palabra para que el alma sea recreada, formada de acuerdo a la palabra eterna de Dios. Entonces entendemos que este proceso santificador da inicio con el nuevo nacimiento. 2, que este proceso santificador implica la llenura de lo perfecto en nuestra alma. Es decir, este es todo un proceso de desarrollo permanente y progresivo de esta vida eterna y celestial que nosotros recibimos. Y entonces es aquí donde el creyente, una de las primeras cosas que debe identificar en su iglesia, y era parte de lo que hablábamos la semana anterior a esta, es el doble ánimo y la operación del doble ánimo a través de su iglesia. Y vimos que la palabra doble ánimo viene del griego dipsuchos, que traducido al español significa 2 mentes, 2 pensamientos o 2 almas. Quiere decir que, y esto es algo que debemos tomar en cuenta, cuando todos nosotros hemos nacido de nuevo, inevitablemente tenemos una operación de doble ánimo en nuestro ser. Pero si nosotros no la identificamos, el problema es permanecer en esa condición, aun cuando llevamos ya tiempo de haber nacido de nuevo. Ese se convierte en un problema para la iglesia. ¿Por qué? Porque el doble ánimo nos lleva a estar en 2 mentes, en 2 pensamientos y claudicando en las 2 vidas. Hay un momento en el que el profeta Elías le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre 2 pensamientos? Es decir, no lograr identificar que dentro del alma está toda la psicología del ser humano y que esta psicología necesita ser preservada y guardada por la obra del Espíritu dentro de toda la obra santificadora de Dios, puede llevar a la iglesia a permanecer en una condición de doble ánimo que termina siendo abortiva para el propósito de Dios. Porque en lugar de avanzar dentro de todo lo previsto y lo provisto por Dios en su voluntad, este doble ánimo, que es la psicología del ser humano en sus 2 mentes, puede llevarlo a tomar acción y decisión fuera del propósito de Dios e incluso abandonar la vida en la fe. A veces nosotros tenemos
un pequeño error, y ese podría ser otra enseñanza, en creer que no importando la decisión que tome, ya todo está determinado por Dios. Y entonces eso nos haría caer a nosotros en una filosofía determinista, donde no tomamos en cuenta lo que la Escritura nos enseña, entendiendo que la iglesia y los hijos de Dios se reconocen porque saben obedecer o ser guiados por la voz de Dios. Entonces no se trata de tomar cualquier decisión, todo está determinado y todas las cosas me ayudan a bien, sino ir desarrollando la misma vida de Dios en el corazón de su iglesia y en su alma, de tal manera que la operación de un doble ánimo en dos psicologías, en dos mentes, en dos almas, no lleve al fracaso el desarrollo de la iglesia dentro del propósito eterno de Dios. Porque si el alma no es llenada de la vida de Cristo Jesús, lo más probable es que el ser humano termine operando desde una condición que es ajena a la voluntad eterna de Dios. Y entonces es ahí donde también se hace importante reconocer que si algo está sucediendo en el siglo XXI, es que la enfermedad de este siglo es precisamente el doble ánimo. Y la iglesia no es ajena a esto. Mientras la iglesia piensa y considera que eso solamente está sucediendo en aquellos que no conocen de Cristo y no se dan cuenta que es una operación activa dentro de la iglesia estará en un proceso de estancamiento en el desarrollo de la vida espiritual de Dios. Porque va a asumir que por ser ya una nacida de Dios, un espíritu recreada, no hay una tarea de llenar el alma de Cristo Jesús. Y entonces, si darse cuenta, la iglesia permanece en un estado de doble ánimo, de doble mentalidad, donde apela a condiciones deterministas, filosofías que incluso son creadas por la opinión del ser humano, olvidando y dejando de un lado realmente el propósito que gobierna y reina en la iglesia de Dios. Y esto, y lo vamos a ver en un momento, Dios lo sabía de tal manera que incluso lo hace ver en la Escritura hace más de 3000 años. En el pueblo de Israel, en el proceso en el que el pueblo de Israel está entrando a Jericó. Es decir, para Dios, en el tema de la iglesia, en la vida del creyente, no es algo nuevo. Pero si nosotros no lo identificamos como una operación del alma, nosotros nunca estaremos en la capacidad de manifestar la victoria espiritual eterna de Jesucristo en el corazón de su iglesia. Hoy tengo el deseo, hoy tengo el hambre, pero probablemente mañana acontezca una situación que me haga abandonar aparentemente esta convicción eterna de Dios. Y eso produce todo un estancamiento del desarrollo de la vida eterna en el Señor. Y para eso yo quisiera que entonces pudiéramos ver estas sombras proféticas que encontramos en la Escritura. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6, versículo 2. Dice: mas Dios dijo a Josué. Recordemos que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura profética de lo que incluso después el apóstol Pablo nos dice que todas estas cosas sucedieron para que no las volviéramos nosotros como su iglesia a repetir. Y dice: mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Versículo 3: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia delante.
Vamos a saltarnos al versículo 16. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero es muy largo. Pero solo para que vayamos entendiendo más o menos el contexto. Dice en el versículo 16: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Dios os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Dios con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Dios, y entreguen el tesoro a Dios. Versículo 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Versículo 24: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Dios la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Vámonos a ir al versículo 26, desde el 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué. Había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Dios el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito. Echó los cimientos de ella y sobre su hijo menor asienta sus puertas. Esta pues Dios con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora quiero que vayamos al capítulo 7, ya después vamos a explicar un poco todo este contexto. Pero aquí sucede algo importante. Vimos que Dios le dio una instrucción al pueblo de Israel. La instrucción que le dio en el capítulo 6 era que gritaran, etcétera, etcétera, pero que toda la ofrenda fuera, ¿qué? Consagrada ¿a quién? A Dios. Pero aquí en el versículo 7 pone por evidencia que el pueblo de Israel desobedeció. Si nosotros recordamos, la semana anterior a esta, veíamos cómo Dios le pedía a los profetas en el Antiguo Testamento la medida exacta de lo que Dios esperaba, el peso y la medida de la ofrenda que Dios esperaba. Esta es una representación del alma y del corazón de la iglesia. Cuando la iglesia de Dios retiene parte de su alma, no está dando la medida exacta y el peso que Dios espera que la iglesia le dé al Señor. Entonces, en ese escenario, y entendiendo y trayendo un poco lo de la semana anterior a esta, leemos este versículo 1. Y en el versículo 1 dice: pero los hijos de Israel, en el capítulo 7, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Miren, a veces nosotros entendemos anatema como aquella persona que debe quedar fuera del cuerpo por haber abandonado los principios de la palabra eterna o del evangelio del reino. Pero cuando nosotros vemos también por medio de las sombras proféticas y lo que en la escritura significa el anatema, se refiere a aquella parte del corazón de la iglesia que no fue entregada a Dios. Es decir, cuando entendemos todo el contexto, este anatema también se refería a que la ofrenda que Dios había pedido en peso y en medida no había sido entregada a Dios. Es decir, nosotros caemos en una condición de anatema cuando nosotros sabemos que la medida exacta de lo que Dios pide es toda nuestra alma, no parte de ella. Esto sí se lo entrego al Señor. No, esta parte yo no la entrego al Señor. Esta la guardo para mí. Y ya vamos a ver lo que sucede cuando esto sucede. Entonces dice en el versículo 1: cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Dice en el versículo 2: después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betel, Abén, hacia el oriente de Betel,
Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron, versículo 4, allá de todo el pueblo 3,000 hombres que estaban con Josué, los cuales huyeron delante de los de ahí. Recordemos que venían de una victoria, pero ahora aquí el escenario está cambiando. Pero hay elementos que no debemos olvidar. Uno de los elementos es de que ellos habían retenido la medida exacta de la ofrenda que Dios esperaba. Entonces dice en el versículo 3 y 4, lo que estamos leyendo, que ellos empezaron a notar que no necesitaban de todos los hombres. Ellos creían que podían vencer con pocos hombres. Y entonces en el versículo 4 dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de aquel pueblo que ellos seguramente pensaban que iban a vencer. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y miren la actitud de Josué. Josué desconocía que el pueblo había retenido la medida exacta de lo que Dios esperaba. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú en gran nombre? Y Dios dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, aquí está, versículo 11, ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de nosotros. Versículo 13: levántate, santifica al pueblo y de ahí santificaos para mañana, porque Dios, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Dios tomare se acercará por sus familias, y la familia que Dios tomare se acercará por sus casas, y las casas que Dios tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Dios y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a las familias de Sera por las varones, fue tomado Zabdí. Versículo 18: hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: aquí está el problema, verdaderamente yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero estaba debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Dios. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera,
el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Dios en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monte de piedras, y que permanece hasta hoy. Y Dios se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llamó el Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, se los leí todo porque a veces no tenemos el contexto, en algunos casos, del Antiguo Testamento completo en este capítulo. La semana anterior a esta veíamos cómo Dios a sus profetas en el Antiguo Testamento les pedía la medida exacta de lo que esperaba le fuera ofrendado. Al pueblo de Israel, antes de entrar a Jericó, Dios le dice que todo lo que encuentren lo consagren a Dios. Resulta que dentro de ese pueblo había alguien que se llamaba Acán, y en lugar de darlo y consagrarlo todo al Señor, lo que hizo fue retener parte de la ofrenda. Lo ocultó, lo escondió. Y aquí es donde también tenemos que tomar en cuenta. Previamente a esta derrota, en el versículo 6, el pueblo de Israel había tenido una gran victoria en Jericó. La ciudad de Jericó, traducida al español, tiene hoy un significado que es importante que lo tomemos en cuenta. Y Jericó significa ciudad de la luna. Yo no sé, yo creo que aquí en la ciudad de Guatemala no es del todo común, o tal vez sí, pero cuando alguien está despistado o pareciera que está fuera de su realidad, le dicen cosas como: tú estás en tu luna. Es decir, habla de una persona que está ausente. ¿Por qué? Porque está despistado, está ajeno a la realidad. Y esa expresión sale de esto, de Jericó. ¿Qué es lo que sucedió en Jericó? Había un pueblo que en la mayor parte del tiempo estaba en su luna, estaba despistado de cuál era el propósito que estaba gobernando a Israel. Entonces, ¿qué sucede? Ahí en Jericó, Acán retiene la ofrenda y entonces termina ocultando parte de lo que Dios pedía. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Esto representa una sombra profética de lo que Dios está haciendo en este tiempo para con su iglesia. ¿Y qué está haciendo Dios en este tiempo para con su iglesia? Pidiendo la medida exacta de la ofrenda que Dios espera para él. ¿Y cuál es esa ofrenda que Dios espera para él? Nuestro corazón completo. La medida exacta que Dios espera de la iglesia del Señor es toda su alma. Cuando esto no sucede, acontecen diferentes escenarios. Ustedes pueden ver en esto que leímos que estas personas, aquí hay una parte en la que dice que fueron llenados de avaricia. Eso lo vimos la semana anterior a esta. Y avaricia no solamente es un tema de no darle a Dios algo económicamente, sino no haberle dado la medida de nuestro corazón de lo que Dios espera que nosotros le demos. Y entonces, ¿qué sucedió con Acán? Cuando esto no pasa, cuando esto sucede dentro de la iglesia, que no da toda su alma para ser llenada por la vida de Dios, empiezan a existir personas que se convierten en problemáticas. Nosotros vemos que Acán se convirtió en un problema para el avance de Israel, como una sombra profética de lo que nosotros representamos hoy como la iglesia del Señor. Por eso dice la carta a los romanos que judío no es aquel que ha nacido judío, sino aquel que lo es en su corazón. En otras palabras, nosotros representamos ese pueblo, esa nación santa escogida por Dios, que al no entregar nuestro corazón, permanecer en una condición de doble ánimo y no darle la medida exacta de nuestra vida a Dios, no solamente estaremos en una condición de doble ánimo, sino empezaremos a ser personas que producen problema en el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conducta de un alma que no entregó la medida exacta de su corazón.
tú vas a darte cuenta que cuando tú retienes algo que debería estar sacrificado, muerto al Señor, esa misma área va a empezar a ser un problema, no solamente para ti, sino para el avance de tu familia y el avance mismo de la iglesia. Porque eso nos habla de una iglesia que no ha identificado cuál es aquella área de su vida que no ha entregado al Señor. Y la iglesia que no ha identificado cuál es esa área de su vida que no ha entregado al Señor, pues tiene un problema no solamente de identificación, sino de confesión y entonces por lo tanto de sacrificio al Señor. Es decir, al yo no reconocer que he retenido alguna parte de mi corazón, yo tengo un problema de confesarlo al Señor, incluso de que pueda ser visible, y por lo tanto es un área en mi vida que no está muerta. Por eso nosotros veíamos en la semana anterior a esta que nosotros somos el altar de Dios, el sacrificio vivo, el culto racional, que debe ser la verdadera expresión de la adoración de Dios a través de su iglesia. Porque si nosotros retenemos la medida exacta de lo que Dios espera llenar por medio de su propósito, lo que nosotros haremos es que creceremos o permaneceremos en un estado de doble ánimo, nos convertiremos en personas problemáticas. Y si nosotros identificamos también otra de las conductas del pueblo de Israel en el capítulo 7, es que ellos se llenaron de orgullo. Ellos creyeron que la victoria venía de lo bueno que ellos eran. Y dejaron de reconocer que la victoria que se manifestó en el pueblo de Israel como una expresión, una sombra profética de su iglesia, era el resultado de que Dios les había dado la victoria. Tanto que en el versículo 7 leímos que le dicen a Josué: no vamos a llevar a todos los hombres. ¿Y qué fue lo que sucedió? Regresaron derrotados. Es decir, después de haber recibido una victoria, creyendo que la victoria venía de ellos, retienen la medida exacta de lo que Dios espera que le den, ellos fracasan en el siguiente pueblo que debía ser conquistado. En otras palabras, para nosotros como iglesia, esto nos hace saber y entender que el avance en este propósito eterno de Dios no es el resultado de lo que nosotros hacemos, pero sí de lo que nosotros no hemos entregado o rendido o sacrificado como iglesia, muerto a nuestra humanidad en nuestras almas, de tal manera que sea la medida exacta y plena de Dios para tener una expresión de conquista, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. De ahí que para nosotros es importante tomar en cuenta que la medida exacta que Dios espera de nosotros es toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Tanto que después Jesús, estando en la tierra, resume la ley diciendo que esta consistía en amar a Dios con todo, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Cuando nosotros no hemos dado la medida exacta de nuestro corazón, siempre habrá un escenario que perturbará el avance de su iglesia. Y esto podría tener diferentes nombres: familia, recursos, vida personal, enfermedad, empresa, cualquier cosa que no está entregada en esa medida exacta en nuestro corazón, terminará siendo un área problemática que detendrá el avance de la iglesia. Por eso el pueblo de Israel no pudo seguir manifestando la victoria que recibieron en el Señor, porque había una parte retenida, un anatema. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros como iglesia tenemos anatemas en nuestro corazón? Tenemos anatemas en nuestra alma, de tal forma que produce un estancamiento y una expresión de doble ánimo en nuestra vida, que de repente sale a luz que hay un área que no ha estado
muerta. Y lo que genera es caos, detenimiento, dolor, fracaso. Y estas cosas sucedieron para que nosotros no estemos en nuestra propia luna, en nuestra propia realidad, creyendo que como ya nacimos de nuevo, no hay una tarea de guardar por medio del proceso santificador de Dios todas nuestras almas y todos nuestros pensamientos y corazones. Y por eso ese lugar donde quedó Acán se le conoció después como el Valle de Acor, que significaba el lugar de mi desgracia, que luego fue profetizado por Oseas y que cambió su condición y se convirtió en el lugar de prosperidad y descanso. ¿Pero por qué? Porque era un lugar en donde ya se había entregado el corazón a Dios. En otras palabras, nuestro lugar de desgracia y de fracaso es aquella área de nuestra vida que no está rendida a Dios y que no basta. Y de pronto esto puede crear como un conflicto, y que no basta solo con saber que soy una nueva criatura, sino de una iglesia que no ha entregado la medida exacta de su corazón. No puedo hacer esto porque fíjate que no puedo esto porque fíjate que Señor, úsame, pero no ahorita, porque hay anatemas en nuestra alma. Hay victorias espirituales pendientes de ser expresadas y manifestadas en nuestro corazón, porque no hemos comprendido que nosotros somos el altar del sacrificio vivo, y ese es nuestro culto racional. Cuando la iglesia no identifica el doble ánimo, la avaricia, el orgullo, no entrega un área de su vida, lo único que generará será un estancamiento. Y entonces aquí hay una tarea importante para la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en todo este proceso santificador, y es asegurarnos que como obreros del Señor no tenemos una mentalidad vacía, un corazón que no ha sido completamente entregado al Señor, y que no somos una iglesia que por medio del cuerpo de Cristo acepte ser evaluada. Si algo necesita la iglesia es empezar a entender que la iglesia, cada uno de nosotros como obreros, por medio del mismo cuerpo, debe ser evaluada. Eso fue lo que hizo Josué con Acán. Hasta que Dios le dijo a Josué lo que Acán había hecho, entonces viene Josué y se acerca, y entonces Josué habla de la situación y de la condición que no había entregado al Señor, que había retenido. Si nosotros como iglesia del Señor queremos tener un avance permanente en este desarrollo, si algo también debemos aprender es a ser evaluados por el mismo cuerpo de Cristo. Porque es probable que en esta no entrega del alma hayan anatemas en el corazón de su iglesia, y esos anatemas se conviertan en el valle de Acor de nuestra desgracia y del no avance del propósito de Dios a través de nosotros. La pregunta sería, ¿y qué pasaría si el día de hoy Dios usara a un hermano del cuerpo a quien Dios le mostrara algo y pasara una evaluación en nuestras vidas? Se comprobaría de que hemos entregado la medida exacta o hemos retenido para nosotros lo que posteriormente se convierta en el valle de Acor de nuestra alma, el lugar de nuestra desgracia. Por eso todas estas cosas sucedieron, dijo Pablo, para que a nosotros no nos vuelvan a pasar. Son espejos proféticos que nos permiten evaluar la condición de nuestras vidas a la medida y a la luz de su palabra, pero también a través de la historia, que permite ver, reconocer que tanto de nosotros seguimos reteniendo, iglesia. Nacimos de nuevo, pero retenemos con avaricia parte de nuestra alma, que termina siendo un problema no solo para mi vida, sino para la iglesia.
No, esto que no me lo toquen, eso que es mi vida. A mí me molesta que cuando se meten en mi vida, eres iglesia. No, a mí que no me digan porque yo que... Eres iglesia. Eres la nueva nación santa. Los anatemas se convierten en problemas para el avance. Y es el resultado de una iglesia que no identifica por medio de la obra del Espíritu y la oración aquello que no ha entregado. Y por lo tanto entonces no confiesa todo lo que sucede en lo íntimo, en lo privado, como la simbología profética de las piedras preparadas en el templo de Salomón, en la cantera, que no provocaban ruido en la iglesia. Eso es lo que sucede cuando nosotros no nos tomamos el tiempo como piedras vivas por medio del órgano de identificación del Espíritu y conocer cuál es un anatema en nuestros corazones. Y entonces no lo confesamos. Y lo que no se pule en la cantera generará ruido en la edificación. Porque es una parte de nuestra vida no confesada. Y al no estar confesada, sacrificada, muerta, llenada de Cristo. No, pero si yo nací de nuevo. Sí, pero tu alma todavía tiene expresiones. Miren, y esto es algo serio. La inmadurez es semejante a la incredulidad. Mientras la iglesia no madura, tiene expresiones como las de un incrédulo, como el de un niño y un esclavo. En nada se diferencian. Aunque este es heredero de todo, es igualito a la expresión de un esclavo. Y no somos una iglesia de esclavos, una iglesia de herederos que han recibido la gracia, pero con la gracia también el don del arrepentimiento, con el don de salvación, de conversión, de permanentemente estar siendo convertidos y transformados por medio del fuego que purifica y santifica la iglesia. Y entonces se levanta una iglesia, como lo vimos en Acán, que se autojustifica. No, es que mira, me gustó lo que vi y entonces retuve la medida exacta de lo que debería estar muerto o consagrado o entregado. Y la autojustificación es el resultado de una iglesia que pareciera que no le ha sido suficiente la justificación de la cruz. Entonces necesita decir, es que mira, me gustó que esto, mira, yo necesito. Tú eres el altar, el sacrificio vivo, tu culto racional, la medida exacta de nuestro corazón, que no se convierta tropiezo en las conquistas que manifiesta en la vida del Espíritu a través de su iglesia. Quiso Acán autojustificarse, le gustó que, por más que le gustó, eso no era de él. No era para él, no era para su uso. Iglesia, no te autojustifiques. Que te sea suficiente la justificación de la cruz, en donde estamos muertos y solo muertos hemos resucitado en Cristo. No nuestra autojustificación. Fíjense que hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención. La autojustificación en las operaciones de guerra es conocida como la quinta columna, donde un sector de la población mantiene ciertas lealtades con el bando enemigo y esta está activa hasta que no es derrumbada o no hay luz que lo ponga por evidencia. Autojustificarse es tener lealtades con el bando enemigo, es decir, con el alma caída. Cuando lo que Dios espera de su iglesia es la medida exacta. Y la medida exacta, ¿cuál es? Toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Y hay un ejemplo que con esto voy a ir cerrando. En el capítulo de Hechos 27, no lo vamos a leer porque es mucho, pero en Hechos 27, Pablo se encontraba en medio de un huracán devastador que se llamaba Euroclidón. Y narra la escritura por medio de Lucas que llevaban días. Durante días no vieron ni sol ni estrellas. Y la situación era tan extrema que Lucas, el narrador, escribe
incluyendo a Pablo, perdimos toda la esperanza de salvarnos. Y Pablo estaba incluido en ese nosotros. ¿Cómo Pablo? Pablo también en ese momento tuvo un momento no de incredulidad, sino de vulnerabilidad, porque demostró que seguía siendo humano. Tanto es así que Dios no viene y le dice: ¿y dónde está tu fe, Pablo? Dice Pablo que escuchó la voz de Dios que le dijo: no temas. Es decir, lo que realmente tenía Pablo en ese momento eran necesidades que su alma fuera ministrada por Dios. ¿Y qué sucedió con Pablo? Al ser ministrado por Dios, entró en paz. Y al entrar en paz, también empezó a ministrarle paz a sus compañeros. Pero ¿por qué les pongo yo este ejemplo? Porque siendo el apóstol Pablo, y nosotros podemos ver muchos momentos de vulnerabilidad del apóstol Pablo, pero nunca de incredulidad en sus propias cartas. ¿Por qué les pongo yo un ejemplo de esto? Porque era un alma que estaba completamente rendida y entregada a Dios. No hay un corazón verdaderamente rendido y entregado a Dios. La obra del Espíritu que veíamos al principio guarda todo nuestro ser. Y en ese momento, por medio de la obra de Dios, la voz de Dios, el alma de Pablo entró en paz. Yo me recuerdo que esto lo aprendí hace muchos años, cuando en medio de algunos escenarios bien adversos hasta tenía dolor de cabeza. Tenía mucho dolor de cabeza. Y recuerdo muy bien que nunca mi duda fue, ni nunca he cuestionado: y Dios, ¿por qué? Gracias a Dios, eso de verdad no ha habido en mi corazón. Pero sí estaba muy agotado de lo que estaba viviendo. Y me recuerdo que estaba a punto de entrar a mi carro, cuando recuerdo haber escuchado la voz del Espíritu de Dios que me dijo: háblale a tu alma. Y me recuerdo que le hablé a mi alma y le dije: alma, ten paz en Cristo Jesús, porque todo está resuelto en el Señor. Y se los prometo que en esa área de mi vida hasta el día de hoy yo no he vuelto a tener aflicción. Pero lo que yo les trato de decir es: cuánto de nuestra alma, de lo que debe estar consagrado, de lo que debe ser nuestro culto racional, todavía estamos reteniendo. Y si eso que estamos reteniendo o ya es un problema para nosotros, para nuestros entornos, para la iglesia, para el cuerpo, para nuestras familias, o tarde o temprano será un problema. Tú has visto personas que están rendidas a Cristo, tienen menos conflictos inclusive consigo mismos, porque es la vida que reina la que está en señorío y en gobierno de ese corazón. Esto no se trata de que muchas veces, como a Pablo le pasó, no haya un momento de vulnerabilidad. Pero cuando todo nuestro corazón y alma está en control de Dios, aún en esos escenarios, como a Pablo, donde pensaba que iba a morir, el mismo gobierno de la vida del Espíritu le hizo entrar en paz, incluso en nuestros momentos más vulnerables. No fue un problema, o fue un problema. Estaba vulnerable, pero nunca lo que vivió se convirtió en un problema. No era algo problemático, era vulnerabilidad. Entonces termino preguntándonos: ¿cuánto de nuestros corazones y de nuestras almas han sido verdaderamente consagradas a Dios? Para que podamos avanzar plenamente, determinadamente en esta vida, en esta voluntad y en este propósito. Y si el Señor usa a algún hermano para evaluar nuestros corazones, que nuestros corazones puedan mostrarse sencillos y humildes en el proceso en el que nosotros estamos siendo también transformados a la vida del Señor y nuestras almas están siendo llenadas de Cristo. Amén. Yo apunté acá y no quisiera que se me olvidara. El apóstol Pablo hace más de 30 preguntas a los romanos en cuanto a la autojustificación. Y entonces el apóstol Pablo les decía: ¿qué diremos pues de esto? ¿O qué debemos decir en cuanto a esto? Es decir, la iglesia de los romanos tenía su tema con la autojustificación. Y entonces Pablo les dijo más de 30 veces: ¿y qué tenemos que decir en cuanto a esto?
¿O qué dirán en cuanto a esto? Porque si algo necesita la iglesia es conocer la justificación de Dios por medio de Jesucristo, y que la justificación de Dios para su iglesia sea suficiente. Amén. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.